Hola queridos amigos, estamos ante una semana muy importante aquí en el Perú porque el domingo vamos a tener la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y tenemos un candidato que representa el comunismo y tenemos una candidata que para muchos representa la corrupción. Y muchos están pensando qué hacer. La Biblia dice que busquemos lo mejor de la ciudad. Eso es nuestra tarea como cristianos. Por eso no puedes votar en blanco o viciado o no votar para nada o algo por el estilo. Porque tu tarea es buscar lo mejor de la ciudad. Hay muchos que están diciendo, bueno, si todo el 66% vota en blanco, no va a suceder. Y otra vez, Dios te dice que tú tienes que buscar lo mejor de la ciudad. Y la segunda cosa que tiene que ver con el mejor de la ciudad, comprobado. Yo vengo de un país donde la mitad del país vivía bajo ese gobierno comunista y te puedo asegurar que cuando se cayó el muro todo el mundo estaba feliz de por fin estar libre, de por fin poder hacer su fe, realizar su fe, poder crear, poder estar. Y los experimentos acá en Latinoamérica nos muestran, tanto en Bolivia como en Venezuela, que el comunismo acá o bolivianismo tampoco no funciona. Algunos dicen, no, pero Castillo no es comunista. Sí, pero su plan de gobierno lo es. Por eso, este domingo tú tienes que elegir si quieres lo mejor para la ciudad o que quieres creer a un encantador de serpientes que sabe hablar bien, que sabe tocar esas partes tuyas donde tú estás herido, donde tú has sufrido, donde a ti te han tratado mal, donde a lo mejor en tu familia han sufrido el gobierno del padre de la otra candidata. Yo no sé dónde tú estás parado, pero hay una cosa que quiero que tengas en claro. Esta semana es semana de orar, pero tampoco, Señor, elige tú aquel que tú quieres. No, Dios está hablándote a través de tus líderes, a través de tus pastores. No puedes elegir al comunismo. Si nosotros elegimos al comunismo, Dios va a decir, bueno, eso es lo que ustedes querían. Pasó en el Antiguo Testamento. El pueblo quería un rey y Dios le dio a Saúl, que al final fue un fracaso total y los llevó a la ruina. No sé si tú entiendes lo que estoy diciendo, pero creo que esta semana es semana de oración. Es semana de orar para que la idea del comunismo desaparezca del Perú. Ya hemos visto las primeras consecuencias. El dólar a 3.84, el aceite a 9 soles en lugar de 4 y todos los precios subiendo. ¿Por qué? Porque ya se ha creado una inseguridad de lo que va a pasar. Por eso creo que es muy, muy importante que esta semana estemos orando los 10 minutos en la mañana, los 10 al mediodía, los 10 en la noche. Y en una de esas vamos a hacer algo todavía el próximo viernes en la noche. Pero la realidad es que necesitamos y Dios necesita que tú te pares por tu nación para que esta nación Perú no sea una nación comunista. En eso estamos de acuerdo todos los pastores o la mayor parte de los pastores acá en el Perú, que no han sido comprados, que no se le ha dado plata para que voten por algún candidato. Yo no soy fan de la candidata que se enfrenta con la idea comunista. Pero hay una cosa que estoy seguro. En el comunismo la vamos a pasar mal, especialmente como cristianos, pero no solamente como cristianos, sino como país. Y es nuestra responsabilidad de evitar eso. Así que yo te invito a prepararte esta semana para elegir bien el próximo domingo. Buenas tardes con todos y felicidades al Día del Niño, por lo menos aquí en Ecuador, y saludos de
ya en este momento desde Ecuador. Hoy es 1 de junio y aquí en Ecuador celebramos Día del Niño. Por eso felicidades a todos. Yo sé que no es en todas las naciones así y seguramente en tu país no, es en otra fecha. Por ejemplo, yo estaba leyendo en Wikipedia cómo es, ¿ya? Y ahí dice, en 1925, el Día Internacional del Niño fue proclamado por primera vez en Ginebra, que es en Suiza, durante la Conferencia Mundial sobre Bienestar Infantil. Y desde entonces se celebra el 1 de junio en la mayoría de los países. ¿Ya? Así adoptaron muchos países, muchas naciones el 1 de junio como Día del Niño. Yo sé que en Argentina y Paraguay, por ejemplo, es el 16 de agosto, en Bolivia es el 12 de abril, en Perú es el tercer domingo de agosto, sí, de agosto, ¿ya? Así cada nación un poco diferente, pero si vemos ya la mayoría de los países de otras naciones están en el 1 de junio. Por eso, una vez más, felicidades para todos los niños y jóvenes en este día. Muy bien, y por esa razón yo estaba preguntando a Dios, ¿qué quieres hablar hoy? Y Dios me hizo recuerdo a ese día que tenemos hoy. Y por eso quiero hablar hoy más a los niños, a los más pequeños y a los jóvenes. Pero también si eres adulto, también puedes escuchar con mucho gusto. Lógico. Muy bien. Pero, ¿qué podemos encontrar en la Biblia sobre niños, jóvenes, pequeños? Estaba un poco averiguando y es interesante cuánto podemos encontrar en la Biblia sobre los pequeños, sobre los niños. Y algunos textos bíblicos quiero compartir hoy contigo para que veas un poco lo que dice Dios sobre los pequeños, sobre los jóvenes, sobre los niños. Muy bien. Y lo primero, lo que encontramos, no es lo primero, pero algo muy significante lo que podemos encontrar es muy al principio de la palabra de la Biblia y es en Éxodo 20 donde podemos ver los mandamientos, los 10 mandamientos. Y uno de estos mandamientos dice lo siguiente. Éxodo 20, el versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Y es interesante, es un versículo para los niños, para los jóvenes y en realidad para toda tu vida mientras tienes tus padres aquí vivos. En realidad hay que honrarlos, ¿ya? Dice aquí, ¿y para qué? Y eso es una linda promesa para que tú también puedas disfrutar una larga vida. Y es una promesa que viene de parte de Dios. Y a veces pensamos como niños o jóvenes, ya yo todavía no soy adulto, no soy grande. Así Dios utiliza a los demás. Así Dios utiliza a los adultos. Él siempre habla a ellos. Y a mí no tanto, por lo menos yo experimenté eso así, por mí yo pensé mucho así como niño. Pero en realidad eso no es verdad y no es lo que Dios quiere. En realidad quiere Dios algo muy diferente. Y muchas veces Dios escoge a los más pequeños, a los más pequeños. Y eso podemos ver también en el plan con Israel. Yo sé que Israel es un pueblo, no es solamente una persona, pero también dice ahí algo sobre pequeño. Y dice, en realidad, algo muy interesante. Mira lo que dice en Deuteronomio 7, versículos 7 al 8. Si el Señor los ha preferido y elegido a ustedes, no es porque ustedes sean la más grande de las naciones, ya que en realidad son la más pequeña de todas ellas.
El Señor los sacó de Egipto, donde ustedes eran esclavos, y con gran poder los libró del dominio del faraón, porque los ama y quiso cumplir la promesa que había hecho en los antepasados de ustedes. Y es interesante, aquí podemos leer que Israel fue elegido, pero no porque era grande, no porque era poderosa, no porque era algo especial, simplemente porque Dios escogió a él porque lo amó y tenía un plan. Y yo creo, Dios piensa de la misma manera sobre cada uno de nosotros por individual, sobre ti. Yo creo no importa qué tan grande eres, no importa cuál año, qué edad tienes. Lo que importa es que Dios te ama y Dios te eligió para servir a Él. Y Dios quiere utilizarte. Y eso es lo más importante en todo eso. Porque al final Él quiere ser el grande. Él quiere tomar lo pequeño, lo insignificante a veces, ¿ya? Y lo quiere formar y después hacer milagros contigo. Y Él quiere utilizarte de esa manera. Mira, estaba hoy leyendo sobre algo pequeño también. No voy a mostrarte ahora el texto bíblico, pero conocemos todo ese ejemplo de que el reino de Dios es como la semilla de mostaza, que es la semilla más pequeña del mundo, pero después crece y es como un árbol. Y es una planta, una hierba muy grande, hasta que los pájaros vienen a sentarse ahí adentro. Y la cosa es, para Dios no importa qué tan pequeño es algo, Él puede cambiarlo y después hacerlo grande. Y a veces nosotros pensamos, pero ¿cómo voy a ser grande si estoy pequeño? Pero ¿sabes qué? Tu oración tiene poder. Y te voy a ver y te voy a decir o demostrar eso con un salmo, Salmo 8, versículo 2. Dice lo siguiente: con la alabanza de los pequeños, de los niñitos, casi no puedo pronunciar eso, perdón, niñitos de pecho o de bebés, has construido una fortaleza por causa de tus enemigos, para acabar con rebeldes y adversarios. ¡Wow! ¿Qué promesa hay aquí sobre los pequeños y sobre los bebés? Aquí habla desde los más pequeños, de los más pequeños que están todavía tomando del pecho. Pero si ellos alaban a Dios, Dios lo escucha, esa alabanza. Y te aseguro que este versículo es real. Este versículo es verdad. Cuando los niños empiezan a alabar a Dios, ahí pasa algo en el cielo. Los ángeles empiezan a cantar, a danzar, y el cielo se alegra, y después se puede ganar batallas en el mundo espiritual. Y eso es algo muy, muy interesante. ¿Cómo toma Dios a nosotros como los más pequeños muy en serio? Y mira lo que dice aquí: para acabar con rebeldes y adversarios. Y eso es interesante, ¿ya? Para una fortaleza, ¿ya? Construye una fortaleza por causa de tus enemigos. Hey, es en realidad en la alabanza, si tú alabas a Dios, y no importa tu edad, tú estás levantando protección alrededor de tu vida y Dios mismo está contigo y Él mismo va a defenderte. Aleluya, qué interesante texto es eso.
Pero también podemos ver a muchos ejemplos en la Biblia que recibieron un llamado desde pequeño o en su juventud. Mira, vemos a José. Vemos a José, y José era uno que era joven cuando él recibió los sueños de Dios. Pero junto con estos sueños, Dios empezó a preparar a José para su futuro. Y después fue vendido a Egipto, pero era joven. Y después, hasta que llegó en el segundo lugar, o en la casa de Potifar, y después en el segundo lugar del reino de los egipcios, sea del faraón, ¿entiendes? Era joven, él era un joven, pero Dios le preparó desde muy joven, con sus tal vez 15 años, 14 años, no sé cuándo tuvo sus sueños, pero era joven. Y si Dios te da sueños, en este momento o en este tiempo, cuando tú eres joven, tómalos en serio, dile gracias y sigue adelante con Dios. Y tú vas a ver cómo paso por paso Dios te va a llevar en tu llamado. Moisés era un bebé cuando fue abandonado de su mamá, pero no porque ella no le quería, sino porque ella quería salvar a él. Y lo puso en esa canasta y metió al río, al Nilo, pero había desde pequeño un llamado sobre su vida. Y él pudo crecer no en la casa de sus padres, sino en una casa que no era suyo. En realidad era algo muy fuerte para Moisés. Pero Dios le preparó ahí, en este lugar. Y Moisés fue después, cuando conoció a Dios, obediente a Dios y siguió a Dios. Podemos ver a Josué. Era el discípulo de Moisés, era joven, pero después fue líder del pueblo de Israel y junto con él conquistaron la tierra prometida. Sansón era joven, era bebé o ni siquiera era nacido y había un llamado sobre su vida de salvar al pueblo de Israel. Gedeón, conocemos esa historia, pero Gedeón tenía también sus dudas y él dijo lo siguiente, mira lo que dijo Gedeón. Gedeón le respondió de nuevo: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Gedeón tenía sus dudas porque era el más pequeño, el más joven y seguramente era todavía joven. Pero Dios lo eligió y dijo: yo voy a estar contigo. Y no importa lo que nosotros a veces pensamos. No importa lo que nosotros creemos quién somos, lo que es importante es lo que Dios piensa sobre nosotros. Amén. Mira Samuel, el último juez que ungió a 2 reyes, pero cómo empezó su ministerio de pequeño. Su mamá, él estuvo solamente unos 5 hasta 7 años más o menos en la casa de sus padres. Después su mamá entregó a Samuel en el templo. Y después ahí creció. Pero ahí también de niño él recibió un llamado de parte de Dios. Palabras, él empezó a escuchar la palabra de Dios y fue un profeta tremendo. Y David era ungido cuando él era joven. Él era el más pequeño, el pastor de ovejas, pero fue ungido para ser rey de Israel. Y mira, también Dios envió
no a un adulto aquí a la tierra, sino a un bebé, a Jesús. Nació como bebé y creció, como podemos leer también la historia de él. Y con sus 12 años en el templo, ¿ya? Todo eso, Jesús fue también un niño, pero tenía un llamado. Y le digo, tú también tienes un llamado. Y eso es la buena noticia. Es una muy buena noticia porque así la vida tiene sentido. Mira, te quiero decir una cosa. Yo estuve en Alemania liderando un grupo de chicos entre 10 y 12 años. Entre los Boy Scouts cristianos, se me olvidó cómo se llama eso en español, pero ahí estaba liderando un grupo por unos 3 años y a veces había testimonios de ellos, porque ellos empezaron a construir un tabernáculo en su cama, en su cuarto, y pusieron música de tabernáculo ahí dentro, y después se tomaron tiempo con Dios, leyeron la Biblia y estuvieron simplemente ahí, y después Dios les habló, Dios les mostró el nuevo Jerusalén, y Dios les dio instrucciones y es interesante. Uno de ellos es Ari Bittner, ¿ya? Que conocemos todos, el hijo del pastor Jobst, ¿ya? Pero es interesante cómo Dios habló a ellos. Y también conocemos eso de aquí. Conocemos a niños aquí en Latinoamérica, aquí en Guayaquil, que oraron desde pequeño por enfermos y se sanaron. Y es muy, muy lindo. Y Dios escucha la oración de los más pequeños. Y he visto muchos milagros cuando niños de 3 años empezaron a orar por enfermos y después pasaron los milagros más grandes. Aleluya. Qué bueno es Dios. Este fin de semana he visto una película, en inglés se llama Blue Miracle, ¿ya? Milagro Azul, de unos niños de la calle que estuvieron en un hogar, en un casa hogar en México. Y es una historia verdadera. Y tenía ese hogar tenía una deuda, más de $100,000 de deuda, creo 116,000 de deudas. Y en realidad estaban a punto de cerrar este hogar. Pero después uno de los más pequeños en este hogar empezó a orar y pedir a Dios que haga un milagro. Y después pasó el milagro y ellos fueron inscritos en un concurso para pescar y en este concurso ganaron sin saber cómo funciona pescar. Ninguno de ellos sabía de cómo funciona eso de pescar. Y ganaron el concurso y ganaron más de $250,000. Y qué grande es Dios, ¿ya? Pero, ¿por qué? Porque un pequeño empezó a orar. ¿Qué quiero decir con todo eso? En realidad, en Jeremías 1, 7 al 8 dice, pero el Señor me dijo, no digas, ¿ya? Soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temes a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Qué bueno versículo. Dios mismo dice, no digas que eres muy joven, demasiado joven, ¿ya? Porque Dios va a estar contigo y Dios quiere enviarte. Y lo que tenemos que aprender es
obedecer a Él, confiar en Él y saber que Él está con nosotros. Y en Isaías 40 dice lo siguiente: Él da fuerzas al cansado y al débil, le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes, ya aquí también, hasta los jóvenes pueden cansarse, es bien normal, ¿ya? Y fatigarse. Hasta los más fuertes llegan a caer. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas. Podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. En otras palabras, si tú confías en Dios, si tú estás con Dios, Dios va a estar contigo y te da en el momento cuando necesitas lo necesario. Sea palabras, sea fuerza, sea sabiduría, Él quiere tomarte a ti y no importa cuál edad tienes, quiere utilizarte para que tú sirves a los demás y para que pasen milagros. Aleluya. Qué buena noticia es esa. Muy bien, ahora yo hablé mucho, pero quiero orar para terminar esa enseñanza. Señor, le doy gracias por cada uno de los jóvenes y niños que están hoy aquí escuchando este mensaje. Y Señor, yo declaro bendición sobre cada uno de ellos para que cada uno pueda conocerte y crecer en ti y confiar en ti. Eso es el mejor regalo que cada uno puede recibir en este día del niño. En este día, y Señor, tú estás con ellos. Y Espíritu Santo, te invito sobre cada uno de los más pequeños y te doy gracias que tú vives en la alabanza de tus hijos. Tú vives y tú levantas una fortaleza con la alabanza de los más pequeños. Señor, te doy gracias que tú quieres hacer milagros a través de nuestros jóvenes, a través de nuestros niños y pequeños. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Ahora Dios te bendiga y te guarde y te deseo todavía un lindo día. Chao, chao.